Leemos porque queremos conocer y más tarde escribimos porque queremos comunicar. George Duby. ¿Qué sería de la historia sin escritura? Simplemente se perdería toda memoria y no existiría. Los relatos de los pueblos tan antiguos como Egipto, Grecia, Roma, China, etc., se perderían en la noche de los tiempos, quedarían en el olvido. Los textos históricos son el tejido que da forma al telar de la civilización. Nos recuerda nuestro lugar en el tiempo y trae a la memoria aquellas cosas que nos hacen ser y de cómo hemos llegado hasta aquí. La historiografía es la historia dentro de la historia, y esto es Lechuza de Atenea. Hola y bienvenidos a Lechuza de Atenea, el canal de historia. Hoy he decidido hablar sobre la historiografía. Se preguntarán, ¿qué es la historiografía? Bueno, es la historia de los relatos históricos y de sus autores, es decir, lo que se ha escrito sobre la historia y de quienes escriben historia. La historiografía es una producción cultural que necesita de un contexto para ser entendida. Es el grupo o grupos de historiadores que van a formar parte de una tendencia, que comparten una misma metodología, un mismo objeto de estudio y una misma idea de la tarea del historiador, es decir, de la manera de hacer historia. En esta disciplina conjugan dos partes del trabajo del historiador. La primera es la producción histórica en sí misma, narración e interpretación del acontecer histórico. La segunda, el estudio de los textos históricos, una interpretación y revalorización constante de lo que otros ya han escrito de tal o cual tema. Es por eso que la historia no se queda como algo muerto, ya que es revisada constantemente. Cada tiempo, lugar y circunstancia aborda la historia de manera diferente. Cada historiador, por más imparcial que pretenda ser, aborda la historia de manera única. Eso genera visiones diferentes de la historia. Algunas se contraponen, pero otras, por el contrario, se complementan entre sí. Muchas veces, la delimitación de los historiadores dentro de un grupo u otro, de esa tendencia historiográfica, una corriente u otra, es una tarea difícil. En ocasiones, tal agrupación proviene de la etiqueta que otros autores ponen a esos historiadores. Así que para estudiar una corriente historiográfica, el contexto y el ambiente intelectual de la época en que surge forma una realidad muy importante. La historiografía es un género literario y a la vez una disciplina que ha pasado por diferentes modificaciones, diferentes etapas. Siempre inspirada por el espíritu que prima en una época y por sus autores, utilizada con diferentes fines. Para entrar a fondo al estudio de la historiografía, necesitamos empezar conociendo un poco de su historia. Ahora haremos un recorrido quizá algo superficial, pero necesario para entender cómo se ha transformado la historiografía. Formalmente, el origen de la historiografía se sitúa en la Grecia del siglo VI y V a.C., lo que usualmente se conoce como Grecia clásica. Es época de la que siempre nos hablan, llena de filósofos como Sócrates y Platón, o matemáticos como Pitágoras, entre muchos otros intelectuales, escritores y políticos. Es en ese tiempo donde vivió el padre de la historiografía, Heródoto de Halicarnaso, un hombre que dedicó parte de su vida a viajar por el mundo mediterráneo investigando sobre las guerras médicas, es decir, la guerra contra Persia. Bueno, tal vez les suene más la película de 300. ¡Pesad! ¡Vengan por ellas! Contenida en los 9 libros de la historia, que por cierto les dejo en PDF en la descripción del video.
A ver quién de ustedes se atreve a decir que el libro es mejor que la película. Retomando. La intención de este individuo era contar una historia racional y libre de mitologías y divinidades, ya que toda la historia que se había escrito hasta entonces estaba siempre presente en la intervención de los dioses, empezando con los antiguos mesopotámicos, los egipcios, el pueblo de Israel y claro, las obras más conocidas de Grecia, la Ilíada y la Odisea. Él, por otro lado, se pone a investigar desde los acontecimientos más remotos de los que tiene registro, para dar contexto y antecedentes a su historia principal. Recolecta y redacta información de cada pueblo que visita, sus tradiciones, sus creencias y costumbres. Otro gran historiador, casi contemporáneo de Heródoto, es Tucídides. Escribió sobre la guerra del Peloponeso, un conflicto bélico entre las polis griegas más poderosas. Por un lado, los famosos atenienses y por otro lado, los aguerridos espartanos. Una de las grandes diferencias entre Tucídides respecto a Heródoto consiste en ser testigo presencial de los hechos. Claro, también investiga y cuestiona los testimonios que recibe sobre diferentes sucesos que por lógica no pudo presenciar, fundando así la historia política, que por cierto se convertiría en la forma de redacción histórica favorita de los romanos. Solo basta con mirar sus grandes obras como Las guerras de la Galia de Julio César, Tito Livio, que narra las guerras púnicas, o Tácito con su libro de los Anales, que trata sobre los primeros años del imperio. Llegó el siglo VI. El imperio romano de Occidente cae, se hace pedazos, desaparece. Europa queda dividida en pequeños reinos y lo único que los unía culturalmente era el cristianismo, dando comienzo a la Edad Media. El teólogo San Agustín de Hipona propone un nuevo modelo de la historia que regirá la Edad Media. Su modelo es una historia provincial. Ya no se trata de la historia política ni racional, sino de la historia de la Iglesia, de los santos y la acción de Dios en el tiempo. La historia se escribe en monasterios por monjes y clérigos que buscan enseñanzas morales en la historia. También que pretenden escribir historia universal de la salvación, tomando como inicio de la historia la creación, Adán y Eva, hasta la revelación de Cristo a la humanidad, retomando textos antiguos solo como referencia y evidencia de la venida de Cristo. Es en la Edad Media donde nace otro género literario que enriquecerá a la historiografía, y hablo de la crónica. Los relatos de reyes y batallas, exploraciones y conquistas, alianzas y por supuesto la legitimidad de los reyes y los nobles. Este género floreció en el siglo XIII con la creación de las universidades, la explosión urbana y la creciente economía europea. La cosa se puso buena cuando finalmente llega el Renacimiento. Son redescubiertos los textos clásicos de los griegos y de los romanos. Y la historia regresa a tener su carácter racionalista. El humanismo rompe con la idea de religión que existía hasta entonces. Antes Dios era el centro y la razón última de la vida del hombre, la respuesta a todos los problemas, y se recupera el papel del hombre como centro. Entre el siglo XVIII y XIX la historia comienza a tener un carácter científico. La idea de la providencia divina había sido sustituida por los ideales de progreso propios de la Ilustración. Se había difundido el método científico por pensadores como Galileo y Newton. Crecía la economía, con ello crecía la burguesía, y eso trajo mayor número de lectores. Imaginen a las personas de esa época, a los lectores, ávidos de libros, de nuevos descubrimientos, y sobre todo, el deseo constante de conocer la verdad. En palabras de Voltaire, se exige hoy a los historiadores modernos mayores detalles, hechos comprobados, fechas exactas, mayor estudio de los usos, de las costumbres y de las leyes del comercio, de la hacienda, de la agricultura y de la población. La historia en esta etapa se ve cuestionada por la filosofía desde diferentes ángulos, empezando por los positivistas, que buscan la comprobación de los hechos históricos por sobre todas las cosas. Esto a través de documentos históricos.
están los idealistas representados por Hegel en su libro Filosofía de la Historia, donde la razón y las ideas dan forma a la historia en un movimiento dialéctico. Claro que si quieren puedo hacer un vídeo explicando qué es la dialéctica, ya que es un tema bastante complejo y no podría abordarlo en este vídeo. Y por supuesto no podría faltar Karl Marx, con su teoría de la dialéctica materialista y la tan nombrada lucha de clases como motor histórico. Sin embargo, cuando de historiadores hablamos, Leopold von Ranke es la superestrella, el historiador más influyente del siglo XIX y parte del siglo XX. Empleaba el método crítico para estudiar la historia moderna. Era muy exhaustivo en sus análisis y se preocupaba por la crítica de fuentes. Es conocido por la frase: a la historia se le ha asignado la tarea de juzgar el pasado, de instruir el presente en beneficio del porvenir. Pasamos de la tradición narrativa clásica a una interpretación de los acontecimientos. Se reconoce el estatus de ciencia a la historia, que pasa a ser un conocimiento científico y un estudio del pasado, del presente y del futuro. Así nacían los historiadores como una clase profesional. Llega el siglo XX y con ello nuevas escuelas, nuevas formas de pensamiento, nuevas filosofías, nuevas formas de ver el mundo. La historiografía moderna es tan diversa, es amplia. Claro, mucho de este pensamiento viene desde el siglo XIX y abarcará incluso hasta el siglo XXI, pero otras cosas serán novedosas. Y hasta la actualidad se siguen usando y son muy funcionales. Está el estructuralismo francés, la microhistoria italiana, la historia global americana, pero la mayor de estas es la escuela de los anales. Y no me refiero a nada sexual ni a ninguna escuela médica. Es la escuela de análisis francesa. Fue fundada por Marc Bloch, quien ya he citado en otros videos, y Lucien Febvre en 1929. Es una escuela que propone la interdisciplinariedad científica en esto, el uso de la economía, la sociología, la geografía, entre otras ciencias. Su centro de estudio son las actividades humanas, la conducta, los modelos sociales y las mentalidades que mueven a la historia. Entre sus mayores exponentes, aparte de Lucien Febvre y Marc Bloch, se encuentran Fernand Braudel, Jacques Le Goff, Georges Duby y muchos otros. Claro que es una escuela que se subdivide en varias etapas, formas y materias de estudio. Una constante en la tarea del historiador es interrogarse sobre la relación pasado-presente. Según el historiador Benedetto Croce, toda historia se escribe en el presente. Esa afirmación es independiente del alejamiento temporal. Según el autor, es imposible que el historiador desaparezca de su labor. Cada historiador participa activamente en su construcción histórica, seleccionando y organizando sus materiales y eligiendo en función de sus intereses. El resultado dependerá de esos puntos de vista. Lo cierto es que hoy ya nadie cree que el historiador pueda alejarse del mundo, del entorno, que pueda encerrarse en una torre de marfil y desde ahí hacer ideas de historia. No. El historiador está condicionado por su entorno. Y eso sí, tiene una fuerte responsabilidad al momento de escribir, como intelectual, como activista político, como guía de las personas que confían en que él está buscando una realidad histórica. Ante un mundo que pretende juzgar, el historiador debe estar ahí para interpretar. Antes de despedirme, y que no se me olvide la recomendación del libro de hoy, Introducción al oficio del historiador, de Enrique Moradiellos, el mismo autor que les recomendé el video pasado, el de las caras de Clio. No lo tengo físicamente, por lo cual no se los muestro, pero en mis redes sociales
sobre todo en Facebook y en Twitter, subiré un link para que puedan descargar ese libro y muchos otros más. Mis redes sociales son Lechuza de Atenea, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Si les gusta este video, suscríbanse, denle like, compártanlo y me gustaría también que comentaran qué les gustaría que hablara en videos futuros. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima aquí, en Lechuza de Atenea.